Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a Mindalia Televisión, Mindalia.com. Vamos a hablar de coherencia cardíaca, o una cosa, un tema, un asunto que para muchos es posiblemente desconocido, pero que tiene mucho y algo que aportar realmente importante a nuestras relaciones y todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y también con nuestra energía, cómo no. Para ello está Maite Roger, a quien saludamos ya para hablar justamente de este tema. Bienvenida a Mindalia Televisión, Maite, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Pues si te parece, vamos con la primera pregunta, que es esa, justamente, para las personas que todavía no sepan qué es esto de la coherencia cardíaca, pues ¿qué es esa coherencia cardíaca? Háblame de ella. Bueno, la coherencia cardíaca es un estado del cuerpo. Se llama coherencia cardíaca, también se llama coherencia fisiológica o coherencia del corazón, y es un estado del cuerpo en el cual el cuerpo funciona a su máximo potencial, ¿no? Digamos con la máxima eficacia. Es un estado de equilibrio también. O sea, cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, lo que pasa es que nuestro sistema nervioso autónomo se equilibra, ¿vale? Él tiene dos ramitas, rama simpática y rama parasimpática, y esas dos ramitas están equilibradas. Y fíjate lo importante que es esto, porque el sistema nervioso autónomo controla el 90% de las funciones fisiológicas del cuerpo. Entonces, pues bueno, cuando nosotros estamos en ese estado de coherencia cardíaca, estamos en ese equilibrio, ¿no? Y en ese buen funcionamiento del cuerpo. Así que la coherencia cardíaca tiene que ver mucho con el buen funcionamiento en todos los niveles de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. ¿Y qué papel juega, por ejemplo, la respiración en la coherencia cardíaca? Creo que juega un papel muy importante, ¿no? Sí, sí, porque de hecho, o sea, lo que es la coherencia cardíaca, para llegar a la coherencia cardíaca hay tres claves. Una de ellas es la respiración, la otra es la atención y la otra es la emoción. Entonces, en cuanto a la respiración, tiene que ser una respiración particular que nos va a llevar a ese equilibrio del sistema nervioso, que es simplemente respirar un poquito más profundo y más despacio de lo normal y que dure lo mismo la inspiración que la expiración. Entonces, por ahí esa ramita de la respiración es importante, porque ese tipo de respiración es el que nos va a llevar a ese equilibrio de las dos ramitas, simpática y parasimpática. Me gustaría saber también, Maite, qué relación existe entre el corazón, esta coherencia cardíaca, la mente, en la práctica de lo que tiene que ver con la manifestación consciente de cada uno de nosotros. Uh-huh. Bueno, pues realmente lo que nos da la coherencia cardíaca es el estado perfecto para poder manifestar, porque bueno, lo que nos va a proveer sobre todo es de una ausencia de resistencias, ¿vale? A la hora de manifestar conscientemente. Nosotros estamos manifestando las 24 horas del día. ¿Cómo manifestamos? ¿Cómo creamos? Nosotros creamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestro comportamiento. Entonces, claro, las 24 horas del día. Lo que pasa es que lo podemos hacer de forma consciente o de forma inconsciente, que generalmente, pues bueno, nos pasamos la mayor parte del día, pongamos un 95%, pues manifestando de esta manera. Cuando nosotros estamos manifestando de esta forma, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un montón de resistencias. ¿A qué llamamos resistencias? A los pensamientos que van en contra de esas manifestaciones conscientes que queremos hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esos pensamientos que van en contra, si se han pensado muchas veces, se convierten en creencias limitantes. Una creencia limitante es una creencia que va en contra de nosotros mismos y que, por supuesto, va en contra de nuestro bienestar y que, por supuesto, pues va a ir en contra de esa manifestación consciente, si es que nos está dando, claro que sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar coherencia cardíaca, lo que ocurre es que nos vamos a liberar de esas resistencias. Esas resistencias vienen marcadas por emociones con las que no nos sentimos bien, ¿vale? Esas resistencias vienen marcadas pues, con emociones como, por ejemplo, ira, tristeza, ansiedad, preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas emociones tienen un patrón común, que es que generan estrés en el cuerpo. Es decir, allá donde existe estrés, existe una creencia limitante. Una creencia limitante es una resistencia,
a manifestar conscientemente. Entonces, cuando nosotros entramos en un estado de coherencia cardíaca, nosotros nos vamos a un lugar que es el lugar del presente. Y ahí no existen esas creencias limitantes, ¿no? Bueno, eso por una parte. Eso, digamos que sería como la primera patita, ¿no? En la que nos ayuda. Pero luego también, pues por supuesto, nos permite observar esos pensamientos, nos permite elegir, nos permite cambiar de percepción, nos permite ser consciente de nuestras emociones. Muchas veces no somos conscientes de los pensamientos que estamos pensando, pero sí de las emociones porque son incómodas. Entonces también por ahí podemos entrar y observar, pues bueno, que hay algún tipo de resistencia y aplicar esa técnica de coherencia o la práctica. De eso te quería preguntar precisamente, ¿qué técnicas existen para entrar en coherencia cardíaca pues lo más rápidamente posible? Porque eso significa estabilizar y tendrá mucho que ver con el estrés y la ansiedad también para poder mitigarlos. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para ayudarnos a entrar en esa coherencia cardíaca que nos ayude en determinadas cuestiones que nos afectan emocional y físicamente? Bueno, pues lo ideal es practicar esta coherencia cardíaca todos los días, no solamente para una cosa concreta, que también lo podemos hacer. ¿Cuáles serían las técnicas? Las técnicas se basan en estas 3 claves que te he comentado al principio: respiración, atención y emoción. ¿Qué vamos a hacer para entrar en coherencia cardíaca? Para entrar en coherencia cardíaca vamos a respirar un poquito más despacio y un poquito más profundo de lo normal y vamos a poner la atención en el corazón. Digamos, pues por ejemplo, ¿no? Voy a contar hasta 5 inspirando y hasta 5 expirando. Pues ese sería el primer paso. Inspiro, expiro contando hasta 5. Puede ser hasta 4, puede ser hasta 6, cada uno pues como se sienta bien. Lo importante es que no te falte el aire, que por querer contar más nos falte el aire, eso ejerce el efecto contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez nosotros ya estamos practicando esa respiración igual inspiración que expiración, más despacito de lo normal, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner la atención en el corazón. ¿Y por qué ponemos la atención en el corazón? Bueno, pues porque se ha estudiado y se ha visto que cada vez que nosotros ponemos la atención en una parte de nuestro cuerpo, en esa parte se generan una serie de cambios. Entonces, cuando nosotros ponemos la atención en el corazón, lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a que nuestros patrones de ritmo cardíaco sean un poquito más coherentes y también estamos quitando la atención de otro lugar. Entonces, ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, que es el que ya nos va a llevar a la coherencia del todo, es experimentar una emoción que nos haga sentir bien. Cualquier emoción que nos haga sentir bien nos sirve. A mí en lo particular me gusta practicarla con todo tipo de personas con la gratitud, porque siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos y es algo pues bueno que aparece de forma muy, muy sencilla. Ujú. ¿Y qué relación existe, si es que hay alguna relación, se me ocurre, entre la frecuencia cardíaca y la ley de atracción? Vale, hay una relación no entre la frecuencia cardíaca, sino entre la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Por qué hay una relación? O sea, en la frecuencia cardíaca, digamos que son las pulsaciones por minuto, la variabilidad de ritmo cardíaco son las variaciones que existen entre los diferentes latidos del corazón. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos experimentando emociones que nos hacen sentir bien, cuando nosotros estamos en estados de coherencia cardíaca, porque esto ocurre cada vez que estamos experimentando estas emociones, nosotros tenemos una variabilidad de ritmo cardíaco coherente. ¿Qué pasa con esa variabilidad de ritmo cardíaco coherente? Esa variabilidad de ritmo cardíaco coherente, o sea, lo que son las emociones, son como energía magnética, ¿no? Los pensamientos son energía eléctrica. Cuando nosotros estamos con patrones de ritmo cardíaco coherentes, lo que pasa es que esos patrones se están abriendo a nuestro campo electromagnético del corazón y ahí hay información.
Ahí está la información de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y por ahí, explicar el proceso sería un poquito largo, pero por ahí entramos a atraer a nuestra vida las cosas que estamos siendo porque las estamos percibiendo de una determinada manera. Esto es un poquito lo que he empezado hablando un poquito de las creencias limitantes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para verlo un poquito más claro. No solamente, o sea, nosotros creamos con energía y la energía con la que creamos viene en forma de pensamiento, de emoción y de comportamiento, ¿no? Esas son las tres cosas con las que nosotros nos estamos comunicando constantemente y con las que estamos atrayendo y repeliendo cosas constantemente. Entonces, pues no sé, imagínate que a mí ahora me apetece una taza de té. Y digo, bueno, quiero crear en mi experiencia una taza de té, beberme una taza de té. Inmediatamente después pienso, uy, pero es que a lo mejor ir de aquí hasta la cocina, que está muy lejos, a lo mejor luego no hay té, o puede que sí que haya té, pero con lo que tarda en calentarse el agua, y luego me gusta con limón, pero claro, es que el limón que tengo a lo mejor es viejo, y bueno, llego a la conclusión de que tomarme una taza de té ahora mismo es muy difícil, no es muy complicado. Entonces, ¿qué hago? No voy y ¿qué genero? Una experiencia en la que no tengo la taza de té, ¿no? Entonces, observándolo de una manera más práctica, ¿qué es lo que vemos? Pues esto pasa con todo. Esto pasa absolutamente con todo. Entonces, dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de nuestras percepciones, dependiendo de nuestras emociones, nosotros vamos a generar unos comportamientos explicando de forma práctica una parte solo de lo que es la ley de la atracción, ya por ahí ya vemos como muy lógico que no vamos a conseguir eso que queremos, ¿no? Por eso es tan importante llegar a ese punto de neutral en el que esas creencias limitantes o esos pensamientos en contra de nuestros deseos no estén activos, que es el estado de coherencia. Puede que se confunda a estas alturas alguien con de la coherencia cardíaca con los latidos del corazón. Tienen que ver, evidentemente, porque cuando se consigue coherencia cardíaca, los latidos se vuelven más pausados, hay más tranquilidad, bueno, en fin. Eres tú la especialista en lo que es coherencia cardíaca. Yo entiendo que todo va a un nivel más bajo, de la frecuencia más estable, ¿no? Por eso la coherencia. Explícame, ¿qué sucede cuando uno entra en coherencia cardíaca? ¿Los Vale. latidos van más lentos? Porque uno dice, bueno, ¿estoy en coherencia cardíaca o no estoy en coherencia cardíaca? ¿Tiene que ver con los latidos de mi corazón? ¿Qué ocurre cuando uno está en coherencia cardíaca? Pues nosotros podemos estar en coherencia cardíaca con unos latidos del corazón a 110 pulsaciones por minuto. Wow. Porque, sí, porque realmente no depende de la velocidad de los latidos, sino de la variabilidad del ritmo cardíaco, es decir, de que esos latidos, esa variación que hay entre latidos siga un patrón coherente o no. De eso depende la coherencia cardíaca. ¿Por qué? Y lo vas a ver muy fácil. Si yo, por ejemplo, ahora a mí me dan una sorpresa y me traen a alguien que hace un montón de tiempo que no veo, y me lleno de entusiasmo, mi corazón va a 1000 por hora, yo ahí estoy en coherencia. ¿Por qué? Porque estoy experimentando una emoción renovadora, estoy experimentando una alegría muy intensa, pero mi corazón va muy rápido. Entonces, realmente la coherencia cardíaca lo que tiene que ver no es con la velocidad de los latidos del corazón, sino con la emoción que estoy experimentando que me está llevando a un patrón de ritmo cardíaco coherente o incoherente. Yo puedo tener una variabilidad, o sea, unos latidos muy bajitos porque estoy muy triste o porque estoy deprimida y ahí tengo una variabilidad incoherente porque ahí se está generando estrés en mi cuerpo. Entiendo mucho mejor lo que acabas de explicar, porque puede ser confundido con eso. Tengo los latidos más bajos y más tranquilo, estoy en coherencia, y lo que puedo estar es deprimido, es decir, no estar en coherencia. ¿Cómo se alinean las ondas cardíacas con las frecuencias del universo para manifestar nuestra realidad? Es decir, entiendo que la coherencia cardíaca hace que entremos en sintonía con la energía universal y a partir de ahí se genere una realidad. Por eso te preguntaba antes sobre la ley de atracción. ¿Tiene que ver todo esto? ¿Cómo se alinean nuestras ondas cardíacas con la manifestación del universo y en cuanto a nuestra realidad se refiere? Bueno, el ser humano tiende siempre al bienestar. El ser humano siempre tiende al bienestar. Esa es la tendencia natural. ¿Qué pasa?
que nosotros tenemos nuestra mente, tenemos nuestras creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que nosotros nos acercamos más a nosotros mismos, es decir, a nuestro bienestar, es decir, a nuestros estados de coherencia cardíaca, nosotros vamos en nuestra evolución natural, ¿no? Que es hacia el bienestar. O sea, nuestro camino es hacia el bienestar. Entonces, cada vez que nosotros entramos en esos estados de coherencia cardíaca, no hay que hacer nada, va solo. Vamos a atraer, porque realmente nosotros no sabemos muy bien lo que queremos, ¿no? Muchas veces a lo mejor queremos algo, pero no queremos algo porque es un deseo de nuestro corazón. A lo mejor queremos algo pues porque no sé que esa persona, o sea, quiero sentirme importante para que esa persona piense que yo soy importante. Entonces, pues no sé, voy a conseguir un Ferrari porque si consigo un Ferrari, pues la gente piensa que soy más importante. Eso no es un deseo del corazón. Eso no está alineado con mi bienestar, si viene por ahí. Otra cosa es que me apasionen los Ferrari desde que nací y quiera tener uno, ¿no? Por otra razón. Entonces, cuando es un deseo del corazón, cuando nosotros nos alineamos con nosotros mismos, entrando en estados de coherencia cardíaca, las cosas que realmente queremos vienen. Y otra de las cosas que ocurre cuando nosotros entramos en coherencia cardíaca es que o sea, entramos en coherencia cardíaca, me refiero a que la practicamos. Esto no es entrar un día y ya está. Esto es una práctica y cada vez que la practicamos y cada vez que ponemos la atención en eso, nos va a funcionar mejor. Entonces, otra de las cosas que pasa es que se destapan nuestros verdaderos valores y deseos, porque tenemos muchos valores heredados, tenemos muchos deseos que no vienen del corazón, entonces se destapan los que sí son verdaderos y además conectamos con nuestra intuición, conectamos con nuestra sabiduría interna. Otra de las cosas que pasa es que cuando nosotros estamos en estados de coherencia cardíaca, la energía, como tú has dicho, creemos con esa energía, ¿no? La energía aumenta en nuestro cuerpo y también aumenta en nuestro cerebro. Y cuando la energía aumenta en nuestro cerebro, nosotros somos capaces de trascender una parte de nuestra mente, que es la mente analítica, que separa la mente consciente de la mente subconsciente, y ahí, consciente, subconsciente, están mucho más cerquita. Y ahí podemos acceder a nuestro conocimiento implícito, que es toda nuestra sabiduría interna y todo lo que hemos aprendido desde que nacimos hasta hoy. Precisamente esa es mi última pregunta, o por ahí va mi última pregunta. ¿Cómo puede, entiendo de todo lo que has dicho, que la coherencia cardíaca es una herramienta muy poderosa para alinear nuestras emociones, pensamientos, nuestra propia energía, como hemos hablado, con la energía que nos rodea, la energía universal? ¿Podemos, a través de la coherencia cardíaca, finalmente manifestar una vida plena y consciente? Absolutamente sí. Absolutamente sí, claro que sí, porque lo que estamos haciendo es ir todo el rato hacia lo que verdaderamente somos, descubrir lo que verdaderamente queremos, por donde verdaderamente nos sentimos plenos y claro que sí, es tan sencillo como practicar estas técnicas o esta técnica o esto que hemos visto hoy aquí diariamente, durante 15 minutos al día, ya está. 15 minutos al día todos los días, esto va a tener una progresión que en 3 semanas ya vamos a ver los cambios en nuestra vida y es tan sencillo como esto. Pues, a veces, lo sencillo se nos convierte en complicado porque queremos la vía más rápida, pero esta es una vía tan natural, tan accesible para todos nosotros, porque todos los seres humanos traen, bueno, todos los seres traen este potencial, es decir, en salud, en equilibrio, en coherencia, estamos justamente donde tú nos estás diciendo que es recomendable estar a diario y practicarlo, porque es como un músculo, si no se practica, no se consigue, ¿no es así? Ujú. Sí. Podríamos, terminar para, dándonos un pequeño ejemplo, un pequeño tips, una pequeña práctica de apenas un minuto, si te parece, para hacerlo y recomendarnos en qué horas del día, en qué momentos del día podemos hacerlo es más aconsejable, cuando nos Ujú. vamos a dormir, cuando nos despertamos, en fin, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos de una forma ultra rápida, porque estamos ya excedidos de tiempo, pero es apasionante hablar contigo, May. Pues simplemente tener en cuenta esas 3 claves, ¿no? Respiración, que sea igual la inspiración que la expiración. Si contamos hasta 5 o hasta 4 o hasta 6, perfecto. Vamos a respirar durante, pues no sé, un minutito aproximadamente. Ponemos la atención en el corazón y vamos a atraer
un sentimiento de gratitud por algo o por alguien que tengamos actualmente en nuestra vida. Y ya con eso nos vamos a quedar ahí, vamos a focalizar la atención ahí. Al principio, si las personas no están acostumbradas a hacerlo, puede costar un poquito más. Si seguís una semana, ya está, una semanita. ¿Y cuándo es el mejor momento del día? Pues bueno, al levantarse es muy buen momento para empezar el día, pero si solamente se va a practicar una vez por la noche, es muy beneficioso, porque con la última emoción con la que nos vamos a dormir es con la que luego nosotros pues nos quedamos durante el sueño, podemos soñar y seguimos creando. Hemos visto que creamos con emociones, pensamientos también. Entonces, pues bueno, sería indicado también antes de irnos a dormir. Y luego, en algún momento del día en el que nos sentimos muy estresados, nos vuelve a centrar también. Pues muchísimas gracias, Maite Roger, por haber estado con nosotros introduciéndonos en este tiempo en la coherencia cardíaca y todo lo que tiene que ver con la manifestación en nuestra vida y nuestra propia realidad. Ha sido un placer tenerte de nuevo en Mindalia.com. Un placer para mí. Muchas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, nos volvemos a encontrar en otro encuentro aquí en Mindalia Televisión, en el corazón de cada uno de nosotros, en Mindalia.com. Gracias.